están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, qué partido que tuvimos anoche, qué gran partido, la verdad. Yo no pude grabar, estaba muy nervioso, la verdad. Me iban a tener que tomar la presión previo a grabar el video del partido porque uf, lo que sufrimos, lo que se sufrió contra Cabo Verde. Una de las sorpresas realmente del Mundial, que este es el primer partido que pierde de la Copa del Mundo, de su historia de la Copa del Mundo, primera participación igual. Había empatado ya con España, había empatado ya con Uruguay 2-2 en un gran partido, y había empatado también con Arabia Saudita. Y hoy nos enfrenta a nosotros y nos plantó un partido, nos plantó un encuentro fenomenal. Cabo Verde es conocido ya por su defensa estructurada, por no desesperarse a la hora de querer y atacar, porque tiene a Kevin Pina, un muchacho que maneja todo el mediocampo y en el momento de la defensa, él se mete entre los centrales para formar una línea de 5. Y es realmente difícil invocarle un gol a Cabo Verde. Lo que tenían que hacer era tirar centros, porque Cabo Verde es muy vulnerable a la hora de tirar centros si los tirás bien y si tenés buenos cabeceadores. Y eso lo ayudó a Argentina, porque fueron dos centros que hicieron que Argentina gane el partido al 92, después se lo empatan, pero después lo termine ganando el partido al 111, con un cabezazo del Cuti Romero. Bueno, vamos a arrancar por lo que fue el 11 que plantó Scaloni, el Diego en el arco, Molina, Cuti, Licha, Medina, McAllister, De Paul, Enzo, Almada, Lautaro Martínez y Messi. Después entraron Julián, Nico González, Paredes, Tagliafico, Montiel. Vamos a arrancar con el 11 del 1 por 1. El Dibu Martínez, para mí, en el primer gol podría haber hecho un poquito más. Si bien, para mí el error es de Lisandro Martínez en el primer gol. Pero creo que el Dibu podría haber hecho un poquito más. Fue muy rápida igual la pelota. Y ya en el segundo gol para mí no tiene nada que hacer el Dibu Martínez. Sacó una bocha con un pelotazo de afuera del área. Que pateó uno de los chicos, de los muchachos de Cabo Verde. Que la atajó muy bien. Realmente cuando le llegaron y podía hacer algo, lo hizo. Y ya después el gol que le hace Sidney López Cabral, ya no se puede hacer nada. Tapó un tiro libre del mismo muchacho Sidney López Cabral. Y para mí el partido del Dibu está bastante bien. Después vamos con Molina. Molina para mí no tuvo un buen partido. Defensivamente estuvo flojo. El gol de López Cabral llega por ese lado. Molina no defendió bien para mí en ese gol. Y después, ofensivamente, que es lo que lo caracteriza a Molina, tampoco lo hizo bien. Y opino que el reemplazo que entró, Montiel, tampoco lo hizo bien. Porque yo creo que el partido ya estaba queriendo cerrarlo, Scaloni y quería tirarse atrás. Montiel, que es más defensivo que Molina, lo quería usar para que no entren tanto. No, cuando le hacen el gol del empate, ya estaba entrando Montiel. Después del gol entra Montiel y no había más nada que hacer. Montiel no tocó mucho la pelota, no defendió tanto, cometió un foul ahí. Y para mí ninguno de los dos cuatro estuvo a la altura el día de hoy. Para mí no jugó ninguno de los dos bien. El Cuti Romero, que para mí sí hizo un buen partido, anticipó muchas pelotas, salía a cortar rápido. Bueno, el gol viene de un cabezazo suyo. Para mí el partido de la dupla central estuvo muy bien. Hablando del Cuti Romero, para mí jugó muy bien. Lisandro Martínez, que salvo por el error que tuvo en el gol del 1-1 de Cabo Verde, para mí el partido de Lisandro Martínez era para un 9. Porque jugó bien, ayudó mucho al Cuti Romero, tuvo la pelota. El gol es un golazo. Pasa la pelota, le queda la frena y le pega un fusilazo ahí arriba, donde no llegaba ni Bousiña, no llegó Bousiña, no llegaba Neuer, no llegaba nadie. Y fue un golazo, la verdad. Y Lisandro Martínez para mí es un buen partido, salvo esa que tendría que haber cerrado y se quedó mucho. Le dio mucho espacio a Duarte, que pudo patear tranquilo y cómodo. Bueno, Medina, para mí Medina jugó un buen partido también, pasó bien al ataque. Yo creo que se está animando un poquito más, defensivamente estuvo bien. En el gol igual lo terminan pasando a él,
pero para mí Medina jugó un buen partido, después se termina acalambrando, fue un partido con muchos acalambrados, me hace acordar a mí en un campamento, pero hubo un partido con muchos acalambrados, mismo este de Sidney López Cabral, se acalambró después de patear un tiro libre, porque fue un partido muy exigente, mentalmente exigió mucho el partido y hacía mucho calor, el partido fue muy largo, entonces había que correr mucho, entonces te calambras rápido, es normal. McAllister, que para mí fue uno de los mejores del mediocampo, jugó muy bien, manejó bien los tiempos de la pelota. De Paul para mí no estuvo bien, para mí De Paul estuvo muy flojo hoy. Eh, Enzo para mí estuvo bien, jugó bien, un buen partido. Sí, ya lo último se notaba el cansancio físico de Enzo, digo, porque ya cuando tenía que correr un poquito más ya no podía, daba los pases medio flojos ya lo último. Pero para mí es eso, entre el cansancio y el calor y un partido que te exige mucho mental y físicamente, te mata. Almada, Tiaguito Almada. Me duele en el corazón porque Almada es un jugador que a mí me gusta mucho Almada. Eh, pero para mí jugó un mal partido. Almada para mí jugó un mal partido, no fue lo desequilibrante que queríamos que sea. Realmente en el equipo lo único que desequilibra bastante es Messi. Es obvio que es Messi, pero debería haber alguien más también, o un pibe joven, que también pueda llevar un poquito las riendas del partido. Pero bueno. Después Lautaro Martínez, que para mí no jugó bien tampoco. Eh, Tuvo que ir a presionar, Bociña se lo pasó varias veces. Pasó con el colectivo lleno, pasa Lautaro Martínez 2 o 3 veces. Y tampoco convirtió su gol. Después entra Julián, que Julián le dio un poquito más de velocidad a la presión de la selección argentina. Y eso empezó a hacer que los jugadores de Cabo Verde se empiecen a equivocar un poco más. Ya Bociña no quería salir jugando con los pies como salía con Lautaro Martínez. Tenía que revolear la pelota a un costado. Y eso me parece que le dio un poquito más de dinamismo. Pero bueno, hablando del GOAT de Lionel Andrés Messi, que hizo un golazo Messi. Messi hizo un golazo. El primer tiempo, antes de que llegue el gol a los 29 minutos, se lo veía ahí caminando, se lo veía que estaba... Pero yo creo que lo que estaba haciendo era chequear el panorama. Chequear qué espacios dejaban libres los jugadores de Cabo Verde y cómo los podía aprovechar. Porque vos lo veías y estaban los 4 de Cabo Verde, más el 5. Estaba Lautaro rondando entre el 5 y el 2. Y Messi que estaba caminando entre los dos centrales como si fuese un 9. Realmente a mí me sorprendió eso de Messi. Siempre que lo hace igual. Pero hoy fue como que estuvo más tiempo haciéndolo. Porque no encontraba el espacio. Porque Cabo Verde es un equipo muy ordenado. Y donde encontró el espacio, ahí llega el gol. Una bocha, una muy buena bocha. Que la baja, una locura como la baja. Porque vos ves la repetición. Vos lo ves rápido y decís, la bajó y le pegó un bombazo. Pero el tipo, vos ves la repetición y dice, la baja tranquilo, se acomoda para patear la pelota y la clava donde la clavó. Es una locura. Realmente Bocina no tuvo nada que hacer. Hermoso lo que hizo Leo. Realmente cómo la bajó fue precioso, la verdad. Y después entró Nico González por Almada. Para mí no era Nico González por Almada, pero bueno. Nico corre mucho más que Almada. Creo que eso es lo que apostaba Scaloni. A más velocidad para comerle la espalda a los centrales. Se vio en 2 o 3 jugadas, pero nada más. Y después Nico González, cuando tiene que para rematar, da pases atrás. No me gusta Nico González realmente. Eh, sí que es muy rápido y que sirve para eso, sí, todo lo que quieras, pero no me gusta mucho. Paredes, Paredes que entró, me gustó como entró, dio buenos pases, tuvo que fue a trabar, trabó, se tiró al piso. A mí me gustó el partido de Paredes realmente cuando entró a los 83 minutos. Tagliafico después entró a los 85. Para mí no lo hizo mal. Estuvo muy bien defensivamente. Ofensivamente se combinó bastante bien con Nico González. Y después tenemos, bueno, Montiel ya hablamos, que me pareció que no hizo un buen partido. Que ninguno de los 2-4 que están hizo un buen partido. Hay que ver eso muy atentamente. Pero bueno, algo para destacar de este partido, aparte de que se nos paró el corazón 4 o 5 veces por minuto, es lo siguiente. Para mí Argentina se conforma con el 1-0. Se terminó conformando.
cosa que no hay que hacer en el fútbol. Cabo Verde realmente estuvo muy sólido defensivamente. Es un equipo que es muy estructurado y a la hora de atacar no se desespera. Es un equipo que esperó y cuando vio el hueco empezó a atacar. Y ahí derivan el primer gol y el segundo gol. Porque Argentina los dejó venir, porque les dio más espacio, porque no creyó que Cabo Verde hiciera algo y realmente lo subestimaron. Y fue un partido muy duro, muy duro. Que para mí los cambios entraron tarde, que Almada jugó demasiado tiempo para mí. Para mi gusto, Almada jugó demasiado tiempo. Y De Paul yo lo vi bastante flojo, como jugó. Pero bueno. Y veo que Messi es el que tiene que acarrear todo este equipo. Si bien hay algunas individualidades, para mí el partido es más de individualidades de Leo que de otros jugadores. Pero bueno, hay que mejorar, hay que mejorar. El próximo rival es Egipto, el próximo martes a las 2 de la tarde, si no me equivoco bien, si lo digo bien. Y bueno, quiero mandar un feliz cumpleaños a mi abuelo que está cumpliendo años hoy. Pero bueno, gran partido, gran partido. Muy nervioso. Pero bueno, un saludo para todos. Chau.